Curso del perdón, paso 7. Disculpar y perdonar. Bienvenidos a una nueva lección del curso basado en el libro Del resentimiento al perdón, una puerta a la felicidad, de Monseñor Francisco Ugarte Corcuera. Hoy iniciando la tercera parte de este libro, donde el tema central es el perdón, y hoy particularmente abordaremos el disculpar y el perdonar. Si camino por la calle y de pronto tropiezo, pierdo el equilibrio e involuntariamente arrojo al suelo a una persona, lo que procede es pedir una disculpa. Si la víctima de mi accidente se da cuenta que mi acción ha sido, en efecto, involuntaria, me disculpará, es decir, reconocerá que no fui culpable. En cambio, si ese mismo transeúnte, al llegar a su casa, insulta a su esposa, no basta que luego solicite ser disculpado. Más bien, deberé pedir perdón, porque ha sido culpable de la ofensa cometida. La diferencia que acá queremos hacer notar es que se disculpa al inocente y se perdona al culpable. Disculpar es un acto de justicia, porque la persona que ha ofendido involuntariamente merece que se le reconozca que no es culpable. Tiene derecho a la disculpa, mientras que el perdón trasciende la estricta justicia, porque el culpable no merece el perdón. Si se le perdona es por un acto de amor, de misericordia más que de justicia. No cabe duda que resulta más fácil disculpar que perdonar. Cuando me doy cuenta que alguien no tiene la culpa, no encuentro en mí ninguna resistencia para disculparlo, porque lo natural es reconocer su inculpabilidad. En cambio, cuando descubro que el ofensor es culpable de su acción, de ordinario surge naturalmente una acción inspirada por el sentido de justicia, que exige que esa persona cargue con las consecuencias de su acción, que pague el daño cometido. El perdón implica entonces ir en contra de esa primera reacción espontánea. Hay que superarlo con la misericordia, lo que en cambio no tiene sentido, porque se trataría de un esfuerzo estéril. Es perdonar lo que merece una simple disculpa. En la vida ordinaria es frecuente que muchas acciones aparentemente ofensivas se interpreten como acciones culpables, cuando en realidad no lo son, porque carecen de intencionalidad. Por ejemplo, en las omisiones involuntarias, una buena dosis de reflexión unida a la actitud de ponerse en el lugar del otro permite comprender con objetividad las acciones u omisiones y descubrir que en múltiples casos solo basta disculpar, porque la persona solo actuó por error, por ignorancia o por simplemente una distracción. Otras veces ocurrirá que descubrimos circunstancias atenuantes que pueden reducir el grado de culpabilidad, como el padre de familia que llega a casa cansado después de un día problemático en el trabajo y reacciona con mal humor ante la música que están oyendo sus hijos, o la esposa no recibe al marido con todo el afecto que él esperaría, porque está con los nervios de punta después que ha atendido múltiples asuntos domésticos. También puede suceder que existen circunstancias permanentes, que si se comprenden simplifican considerablemente el problema del perdón. Por ejemplo, los padres que reconocen las etapas que viven sus hijos y no se sorprenden por reacciones ofensivas, y no pierden el tiempo lamentándose por la ofensa del hijo, y sí emplean el tiempo en formarlo. No se trata de cerrar los ojos a la realidad. Hay que distinguir con la mayor precisión lo que es disculpable y lo que sí necesita ser perdonado. Debemos esforzarnos por mirar siendo realistas y objetivamente a los demás, que no consiste en juzgarlos y mirarlos como enemigos potenciales, sino en mirarlos con amor, misericordia y perdón. En el Antiguo Testamento prevalecía la ley del talión, inspirada en la estricta justicia, ojo por ojo, diente por diente. Jesucristo viene a perfeccionar la antigua ley e introduce una modificación fundamental que consiste en vincular la justicia con la misericordia.
más aún en subordinar la justicia al amor, lo cual resulta tremendamente revolucionario. A partir de Jesucristo, las ofensas recibidas deberán perdonarse, porque el perdón forma parte esencial del amor. El perdón es una faceta del amor. La misericordia que Jesús practica y exige a los suyos choca no solo con el sentir de su época, sino con el de todos los tiempos. ¿Han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Mateo 5, 43, 44. Palabra del Señor. Dice también Jesús, al que te golpee una mejilla, preséntale la otra, y al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Lucas 6, 28-29. Palabra del Señor. Estas exigencias del amor superan la natural capacidad humana. Por eso Jesús invita a los suyos a una meta que no tiene límites, porque solo desde ahí podrán hacer lo que se les está pidiendo. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. Lucas 6, 36. Palabra del Señor. Para este ideal tenemos que contar con la ayuda de Dios, porque solos no podemos. ¿Qué es perdonar? A diferencia del resentimiento producido por ciertas ofensas, el perdón no es un sentimiento. Perdonar no equivale a dejar de sentir. Hay quienes consideran que están incapacitados para perdonar ciertos agravios porque no pueden dejar de sentir sus efectos. No pueden dejar de experimentar la herida, ni el odio, ni el afán de venganza. La incapacidad para dejar de sentir el resentimiento en el nivel emocional puede ser efectivamente insuperable, al menos a corto plazo. Sin embargo, si se comprende que el perdón se sitúa en un nivel distinto al del resentimiento, esto es, en el nivel de la voluntad, se descubrirá el camino que apunta a la solución. El empleado que ha sido despedido injustamente de la empresa, el cónyuge que ha sufrido la infidelidad de su pareja, o los padres que han padecido el secuestro de un hijo, pueden decidir perdonar, a pesar del sentimiento adverso que necesariamente están experimentando, porque el perdón es un acto volitivo, es decir, de la voluntad, y no un acto emocional. Entender esta diferencia entre sentir una emoción y tomar una decisión a pesar de la emoción es ya un paso importante para clarificar un problema. Muchas veces en la vida tenemos que actuar en sentido inverso a la dirección que marcan nuestros sentimientos. Y de hecho, lo hacemos porque nuestra voluntad se sobrepone a nuestras emociones. Por ejemplo, cuando sentimos desánimo por algún fracaso que hemos tenido en la realización de alguna tarea, y en lugar de abandonarla, nos sobreponemos y seguimos adelante hasta concluir. O cuando alguien nos ha molestado y sentimos el impulso de agredirlo, pero decidimos controlarnos y ser pacientes. O cuando experimentamos la inclinación hacia la pereza y sin embargo optamos por trabajar. En todos estos casos se manifiesta la capacidad de la voluntad para dominar los sentimientos. Lo mismo ocurre cuando perdonamos, a pesar de que emocionalmente nos encontremos inclinados a no hacerlo. El perdón es un acto de voluntad, porque consiste en una decisión. ¿Cuál es el contenido de esta decisión? ¿Qué es lo que decido cuando perdono? Al perdonar opto por cancelar la deuda moral que el otro ha contraído conmigo al ofenderme y por lo tanto lo libero en cuanto a deudor. No se trata evidentemente de suprimir la ofensa cometida, de eliminarla y hacerla como que nunca haya existido, porque carecemos de ese poder. Solo Dios puede borrar la acción ofensiva,
y hacer que el ofensor vuelva a la situación en que se encontraba antes de cometerla. Pero nosotros, cuando perdonamos, realmente desearíamos que el otro quedara completamente eximido de la mala acción que cometió. Por eso, perdonar implica pedir a Dios que perdone, pues sólo así la ofensa es aniquilada. Un palpable ejemplo de este tipo de perdón es el de Dios, que siempre está dispuesto a cancelar toda deuda, a olvidar y a renovar. Detengámonos aquí y vayamos a Lucas, capítulo 6, versículo 36 al 50, donde encontraremos un relato maravilloso. Siempre que se mete uno a fondo en la propia vida y comprueba lo lejos de Dios que se encuentra, y ve cómo el pecado, grave o menos grave, nos domina, se puede sentir la tentación del desaliento y de la desesperación. Del desaliento en cuanto a sentirse uno incapaz de superar las propias limitaciones. De desesperación en cuanto a pensar que no se es digno del perdón misericordioso de Dios. En estos momentos de los ejercicios, tras haber reflexionado sobre el pecado, podemos sentirnos desalentados o desesperados. Por ello, es muy importante, sin frivolidad y sin infantilismos, porque a veces se toma a Dios así, echarnos en brazos de la misericordia divina. Dios siempre está dispuesto a perdonar, a olvidar, a renovar. Ahí tenemos la parábola del hijo pródigo, en la que un padre espera con ansia la vuelta de su hijo, que se ha ido voluntariamente de su casa. Dios siempre nos espera, siempre aguarda nuestro retorno. Nada es demasiado grande para su misericordia. Nunca debemos permitir que la desconfianza en Dios tome prisionero nuestro corazón, pues entonces habríamos matado en nosotros toda esperanza de conversión y de salvación. La misericordia del Señor es eterna. En el libro del profeta Oseas leemos frases que nos descubren esa ternura de Dios hacia nosotros. Cuando Israel era niño, yo le amé. Cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. Oseas 11, 1-4. Palabra de Dios. Frecuentemente, una de las acciones más específicas del demonio es desalentarnos y desesperarnos. Ya no tienes remedio, ya es demasiado lo que has hecho. Y muchos de nosotros nos dejamos llevar por esos sentimientos que nos quitan no solo la paz, sino la fuerza para luchar por ser mejores. Dios, en cambio, siempre nos espera, porque nos ama, porque no se resigna a perder lo que su amor ha creado. Yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Oseas 2:21. Palabra de Dios. Que nunca el temor al perdón de Dios nos aparte de volver a Él una y otra vez. Hasta el último día de nuestra vida nos estará esperando. La misericordia de Dios, sin embargo, no puede ser tomada a broma. Ella nace en el conocimiento que Dios tiene de nuestra fragilidad, de nuestra pequeñez, de nuestra condición humana y sobre todo del amor que nos profesa. Pues Él quiere que todos se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. La misericordia divina no puede, en cambio, ser el tópico al que recurrimos frecuentemente para justificar, sin más, una conducta poco acorde con nuestra realidad de cristianos y de seres humanos, o para permitirnos atentar contra la paciencia divina por medio de nuestra presunción. La constatación de nuestras miserias, a veces reiteradas, nunca deben convertirse en desconfianza hacia Dios. Más aún, nuestras miserias deben convencernos de que la victoria sobre las mismas no es obra fundamentalmente nuestra, sino de la gracia divina. Solos no podemos. Es a Dios a quien debemos pedirle que nos salve, que nos cure,
que nos redima. Si Dios no hace crecer la planta, es inútil todo esfuerzo humano. Somos hijos del pecado desde nuestra juventud. Solo Dios puede salvarnos. Junto a esa esperanza de salvación de parte de Dios, la misericordia divina exige nuestro esfuerzo para no ser fáciles en alejarnos con frecuencia de la casa del Padre. Hay que luchar incansablemente para vivir siempre ahí, para estar siempre con Él, para defender por todos los medios la amistad con Dios. El pecado habitual o el vivir habitualmente en pecado no puede ser algo normal en nosotros, y menos el pensar que al fin y al cabo, como Dios es tan bueno, estaremos siempre en condiciones o en posibilidades de invocar el perdón y la misericordia divina. No olvidemos que como la pecadora, siempre tenemos la gran baza y la ayuda de la confesión. Ella hizo una confesión pública de sus pecados, manifestó su profundo arrepentimiento, demostró su propósito de enmienda. Al final, Cristo la absolvió. La confesión es fundamental para el perdón de los pecados. Más aún, es necesaria la confesión frecuente, humilde y confiada. Como en otras muchas cosas, solo a Dios se le ha podido ocurrir ese sacramento de la misericordia y del perdón. No acercarse a la confesión con frecuencia es una temeridad. Tenemos demasiado fácil el regreso a Dios. Examen de conciencia. El cuestionario práctico nos ayuda y llena de luz porque confronta nuestra vida con las exigencias objetivas de la vocación cristiana, haciéndonos conocer las desviaciones o avances positivos, así como la raíz más profunda de sus causas. Nos ayuda también a suscitar dentro de nosotros una actitud de contrición, al propósito de superación. Cuando vemos algo negativo o de gratitud con Dios al reconocer con sencillez nuestro progreso. Además, el católico, el cristiano, es un soldado de Jesucristo que con frecuencia debe limpiar, afilar y ajustar la armadura según lo recomienda San Pablo. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Revestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir contra las acechanzas del diablo. Y tras haber vencido todo, os mantengáis firmes. Efesios 6, 18, 13. El examen de conciencia realizado con seriedad y continuidad es un gran medio para alcanzar el conocimiento personal, la madurez y la coherencia de la vida y el progreso por el camino del bien. Nos hace sensibles al pecado y nos ayuda a superar las tentaciones, pruebas y contrariedades. Primero, ¿soy caritativo en mis pensamientos hacia los demás? ¿Sé disculpar los fallos y errores? ¿O me he formado ya la costumbre de mirar todo con ojos justicieros e interpretar su forma de actuar? Segundo, ¿he desechado ya de mi vida todo rencor, toda envidia, celos, deseo de venganza? ¿Habita en mí el perdón y la misericordia? Tercero, ¿oro por los demás, especialmente aquellos que me han hecho el mal? Cuando perdono verdaderamente, cancelo la deuda que la otra persona ha contraído hacia mí, independientemente si me pide o no este perdón. Reflexión del día. Al perdonar, opto por olvidar la deuda moral.